Bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy lunes 16 de junio del año 2025. La frase del día: felicidad es poner en armonía lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Mahatma Gandhi. Y felicidad es lo que tienen hoy los hinchas de Independiente Medellín. Una felicitación grande para ellos, para el plantel, para Alejandro Restrepo, para Raúl Giraldo, para toda la gente del Poderoso, porque faltando una fecha se metieron con creces, se metieron con fútbol, con goles, con lo que necesitaban que no les aparecía en la final de nuestro balompié. Y para usted, don Juan Felipe, también felicitaciones. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, don César. Un abrazo también para quienes nos escuchan y nos ven. Sí, se dio ese paso a la final, pero bueno, queda lo más importante al final, es poderle dar el giro completo, terminar de redondear un semestre de muchas cosas buenas, otras dolorosas por el lado del Independiente Medellín, un año de muchas dificultades, semestre de muchas dificultades, como sucedió con lo que sucedió con el tema de la sede y el invierno. Y en esa lista que usted nombraba, César, déjeme, yo pongo dos nombres más. Uno, el de Federico Espada, director deportivo del Independiente Medellín, un hombre que ha sido muy importante en todo esto que ha crecido el equipo, en lo que ha crecido el equipo, y que independientemente del resultado que se vaya a dar en la final, la verdad ha ayudado mucho el crecimiento del Medellín como institución desde el punto de vista deportivo. Y el presidente anterior, Daniel Osa, quien pues ya no está tan metido en el equipo, pero uno sabe que dejó bases muy fuertes, muy firmes, y que hace parte de la junta directiva para que el Medellín hoy, César, sea finalista, pero sobre todo sea un equipo estable. César, es que un equipo que dice que ha estado en 12 finales en torneos cortos, César, 12 finales, es un equipo que ha encontrado estabilidad. ¿Cuántas ha ganado? Ha ganado 4. 4 y ha perdido... Las otras, 8. 8. Hablan muy bien y lo vemos en la cancha. Perdón. Ha ganado 4, ha perdido 7, porque la 2 es esta. Es esta, sí, son 11 nomás las que ha cumplido. Ahora, ha ganado también los 3 títulos de Copa, creo que son 3 títulos de Copa. ¿En 3 finales o en más? Sumándole otras finales. Por eso, pero los 3 títulos de Copa, ¿en cuántas participaciones en Copa? ¿En cuántas finales de Copa? Finales? Uy, ¿sabe qué? Sí me corcha, yo no sé si ha perdido pero yo finales creo que de Copa. pocas, ¿sabe? Sí, yo creo que son las 3 y las 3 las ganó. O de pronto habrá perdido una, creo que con Junior perdió. Bueno, no me acuerdo. Y otro tema del que se habla muy bien en Independiente Medellín es la preparación física. La hemos visto en la cancha y los jugadores reconocen el trabajo físico, que si bien Medellín no tuvo participación en torneos internacionales y eso lo pudo haber beneficiado, a diferencia de otros equipos que han tenido más desgaste, la preparación física del Poderoso llega en muy buena condición para la final del fútbol colombiano. Comenzamos hablando del partido, ¿le parece? Por favor. Un poco extraño que en el partido menos bueno del Medellín en cuadrangulares, y yo diría que el menos bueno de los últimos tiempos, el equipo haya marcado 2 goles con un jugador al que no miraba muy bien la hinchada, que venía de la selección sub-20, que no era tenido en cuenta o lo tenían en cuenta más en la posición de lateral que de delantero, y definió al minuto 93 un partido que necesitaba ganar para estar en la final. Habla usted de Arizala. Sí, señor, de Juan Arizala. Sí, jugador de Selección Colombia Juvenil, hace parte del proceso del profesor César Torres. 19 añitos, ¿no? Y ha estado más allá que con el Independiente Medellín, y las veces que ha estado con el Medellín, efectivamente lo que usted dice, no ha mostrado o no se ha terminado de llevar el corazón del hincha. 19 añitos, ayer definió muy bien para un gol muy importante para el Poderoso. Mire, César, yo creo que Medellín este semestre ha ido conjugando cosas que antes no. Yo creo que el Medellín, decir que el Medellín está en la final por suerte, por la ruda, sí supo lo de la ruda, ¿no? Lo de la ruda, se agotó la ruda en Medellín, la están preparando para el primer partido de la final. A mí me parece espectacular ese folclore del fútbol, eso sí me parece folclore del fútbol, me parece maravilloso, pero el Medellín está en la final porque el Medellín ha mostrado juego durante todo el semestre, y como cualquier equipo tendrá mejores partidos que otro. Efectivamente, el partido de ayer, César, fue un partido donde podría uno decir que el nerviosismo se fue consumiendo el Medellín. ¿La presión? Puede ser. Escuché ayer a Alejandro Restrepo hablar en la conferencia de prensa y también a Berrío. Qué golazo el que hizo Berrío. No, lo de Berrío es una cosa... Qué golazo el que hizo César, Berrío. pero además... Dicen que en la B había hecho uno parecido. No sé. Por ahí le leí a alguien decir que había hecho uno muy parecido, recibiendo y de volea pegándole de primera, mire, desde fuera del área. Don Fuad Char dijo una vez, ¿no? Usted lo trajo a colación el viernes. La voz del hincha marca el camino.
El camino lo marca la hinchada. Perfecto. Pues la hinchada del Independiente Medellín, cuando supo que venía Berrío el poderoso, fue la primera en poner el grito en el cielo y decir, ¿cómo van a traer un jugador que viene mal de Junior, que cobró el penal con el que perdió el Pereira, con el que Medellín perdió la final contra el Pereira, que cobró el penal con el Junior en la final del 2023? ¿Cómo nos van a traer ese tipo aquí? Pues César, ese tipo, como muchos le dijeron, que ahora creo que no le dicen así, este jugador marcó el gol contra el Pereira que le devolvió la vida en la fase de grupo, en la fase previa al Medellín. Marcó el golazo de ayer que abrió el camino a la llegada a la final. Y viene siendo un jugador muy importante. Y fue un jugador que dentro de la planificación del club, pedido por el técnico, entendieron que más allá de todo eso y que la hinchada se iba a poner en contra, le funcionaba en la idea Alejandro Restrepo. Además, o sea, no siempre el hincha marca el camino y nosotros tampoco, los periodistas. Menos. El camino lo tiene que marcar la institución, menos, el proyecto hay deportivo. Que creen que pueden marcar el camino dándole y repitiendo. No, tranquilos. Esa es toda de la institución, César, de la organización del proyecto deportivo. Lo del muchacho Berrío ha sido un golpe, creo yo, para aquellos que dicen no se puede hacer eso. Mire, sí se pudo hacer. Pero mire, aparte Berrío, importantísimo. lo escuché en la conferencia de prensa. Primero, un reconocimiento enorme a Alejandro Restrepo, porque armó un buen equipo, porque es un hombre serio, porque es un hombre tranquilo y porque además a lo largo de todo el campeonato no ha sacado nunca disculpas para poder justificar un mal resultado o una situación que no iba con lo que de pronto merecía Independiente Medellín. Alejandro, todo el reconocimiento, porque es un técnico de primerísimo nivel. Pero Berrío, Leider Berrío, primero habla muy bien. Yo no lo había oído hablar. Bien. Muy bien habla, un hombre bien pensado, pero además agradecido. Le reconoció al míster todo el trabajo colectivo, de equipo, que es fundamental, mental y de asociación, que se necesita para lograr los objetivos. Y habló demasiado bien. Usted decía que hay jugadores que de pronto la afición no recibe bien y triunfan, que es el caso de él, de Berrío. Esas son las cosas que te da el fútbol. Las pequeñas venganzas, si se pueden llamar así. El desquite, revancha, un poquito mejor. Para no meter la palabra venganza. Revancha, cabe. Me decía un amigo mío de Miami que curiosamente todos los jugadores, y se sigue repitiendo la historia, que salen del Junior, van a otros equipos y triunfan. En el caso del Medellín, llegaron del Junior José Ortiz, Leider Berrío, Brian León, Chino Sandoval y Homer Martínez. Digamos que no todos fracasados, porque a Homer le fue bien en el Junior. Pero Homer sale de Junior porque la hinchada que marca el camino, según Don Fuad, llegó un momento en que ya no soportaba a Homer. No lo soportaba. Y el Chino sale por otras cosas. El Chino sale por temas disciplinarios. No, y vaya un poquito atrás. En la campaña 2023-2, que es cuando el Medellín llega a la final y la pierde con Junior, ¿quién era la figura del Independiente Medellín? ¿Cetré? Venido del Junior. Entonces, ahí es donde uno dice, César... Y mire, vendido a Argentina. Ahí es donde uno... Porque leía a colegas de Barranquilla hablando sobre esta situación. Y no todo tiene que ser culpa del jugador. Seguramente habrá una que otra. Se relaja, se va de fiesta. Seguramente sí. Y además hay momentos, Juan. Uno no puede conocer los momentos de los jugadores. Pero César, aquí voy yo a otra cosa. Porque Berrío, en el momento en el que el Medellín lo trae, ¿cierto? Vuelvo y le digo, era un jugador que hasta yo lo cuestioné. No, era un jugador que no querían en Barranquilla. No, pero cuando lo trae el Medellín. No, nadie lo quería. Hasta yo lo cuestioné. Yo dije, pero oiga, el Medellín, ¿por qué va a hacer eso? ¿Con qué argumentos? Porque no venía de jugar bien, le había ido muy mal en el Junior, porque había sido un jugador que la hinchada lo había sufrido con lo de los penales. Yo no encontraba razones, pero es aquí donde viene la importancia de tomar decisiones no con la calentura de lo que diga el periodista o lo que diga la hinchada, sino con el proyecto por delante. Alejandro Restrepo decía, yo lo necesito. En mi idea de juego es un futbolista funcional, importante, y lo quiero en el Independiente Medellín. Entonces voy al Junior, porque... Pero pare un segundo, Juan. Pero además otra cosa, que la empezamos a descubrir ahora que lo oímos. Uno de los factores fundamentales para poder armar grupo, para armar familia, es la parte personal del jugador. Y si un jugador responde a condiciones personales, de inteligencia emocional, de capacidad para recuperarse, de resiliencia, buenos,
Ese es un motivo más que suficiente para que Alejandro Restrepo lo haya tenido en cuenta sin que le haya ido bien en su anterior equipo. Usted se había metido del lado de Junior, porque efectivamente el hincha dice, ¿por qué acá no y allá sí? Y seguramente el mismo Junior pregunta, ¿por qué acá no y allá sí? Porque ¿será que sí los eligen bien? ¿Será que sí los llevan con la idea de armar algo desde el juego o los llevan más pensando en que fue el jugador figura del último campeón o este futbolista es un capricho y a la hinchada lo va a poner feliz, a la hinchada le va a gustar? Yo creo que al hincha hay que tenerlo bien. Al final, pues el fútbol sin hinchas no sirve, no existe. Pero no todo puede girar alrededor de la calentura que puede tener el hincha y meto a nosotros los periodistas. Cuando hay un proyecto bien formado, bien armado, bien pensado, las cosas suelen salir bien. Y ayer el Medellín, como usted bien dice, no jugó su mejor partido. Para mi gusto, cometió cosas que cometió frente a Junior en el segundo tiempo, permitió un partido largo, se vieron espacios. Tolima jugó muy bien, también hay que hablar del rival. Pero además impreciso, se notaba impreciso. Tolima jugó bien, muy bien, sí, jugó bien. Empató un partido que no era fácil, pero además muy impreciso el Medellín, y esa es una de las características que ha sacado como favorables en este campeonato el Poderoso. Es un equipo de balón muy seguro cuando se circula, cuando se tramita, cuando se pone al pie. Ayer Restrepo, lo regalaba fácil. Y Alejandro Restrepo trató de mejorar eso cuando mete al Chino Sandoval y cuando mete al Alvarado, que son dos jugadores que tienen como características eso, jugar bien. Aunque los cambios al comienzo, los cambios eran más para aguantar el 1-0. No, total. Sí, pero es que César, que también vale en el fútbol. El 1-0 no solamente se aguanta metiéndose atrás. Los cambios eran, o el aguantar el resultado también era, venga, cojamos nosotros la pelota, bajémosle el ritmo al partido, no juguemos ida y vuelta como quiere el Deportes Tolima. Sí, pero si yo saco un delantero y meto un volante de marca como Alvarado, pues obviamente que estoy reforzando mi bloque de seguridad, mi escudo de hierro, como dirían algunos. Metió al Chino, metió a Arizala, metió a Vinicius. Sí, después ya la cosa, después cuando el partido se empata, ya mete a Arizala, mete a Vinicius, ya la cosa cambia. Sin embargo, yo creo que al Medellín le están pasando cosas. Mire, el tema de la ruda, aquí me estaba escribiendo ahorita don Eduardo Aracero que una vez Rujana, el profe Rujana. Me acuerdo de la ruda con Rujana. Echó en el camerino ruda y azúcar. Claro, ahí, o sal, por ejemplo, echan sal y la barren y la quitan para quitarse los malos momentos y las malas hierbas de Dice encima. Que al poco tiempo ascendió a la A. No en la primera, pero al poco tiempo ascendió a la A con el Atlético Huila. Ahora, el tema de la ruda, a mí ese folclore me gusta y quien quiera creer en eso está perfecto, quien no. Pero el Medellín no avanza por eso. Medellín avanza porque ha hecho un buen semestre, porque ha jugado bien al fútbol y porque fue muy serio en los cuadrangulares y una fecha antes ya está clasificado. ¿Usted se acuerda de cómo le fue a Berrío en el Deportivo Pereira o no? Figurón. Él pasa del Real Santander al Pereira. En el Pereira juega muy bien, además es campeón, ¿no? Sí. Sí, claro, figurón en el título. Y hace goles siendo volante en todo el proceso y lo lleva a Junior. Pero lamentablemente en Junior ni la metió en 2 temporadas, ni fue importante. Acuérdese que en Junior, César, él entra al segundo tiempo en Barranquilla y hace un gol. El único que hizo en Junior. Y él cobra el penal final en Medellín. Él cobra la pelota que le da el título a Junior. Y eso hace que se quede. Pero en Junior no hizo sino un gol. No, pero el penal en la ronda de penales. En la definición. Sí, me acuerdo. O sea, eso al final le hizo que algunos jugadores que seguramente si Junior no es campeón se queden. Y ya el segundo semestre, o el semestre siguiente de Berrío, ¿usted está hablando de Berrío o de León? No, Berrío. De Berrío. Ya el siguiente semestre Berrío no da pie con bola en el Junior de Barranquilla. Sí, no funciona. Ahora, para el América fue muy triste lo que pasó. Se enteraron en el túnel cuando estaban saliendo a los actos protocolarios del partido frente a Junior que el Medellín había marcado gol y que ya el partido no le servía para nada porque pues ya Junior estaba eliminado y ahí había quedado eliminado el cuadro América de Cali. ¿Polilla habló de eso, lo oyó? Sí, lo oí. Lo oí hablar del tema. El tema es complicado. Ya les vamos a contar qué va a pasar con Polilla, qué puede pasar con Farías en el Junior, qué está pasando con Gamero en el Deportivo Cali. Prácticamente en Cali hoy lo dan como un hecho. Dicen que lo único que falta es que Gamero estampe la firma, pero hay un acuerdo ya verbal y en condiciones entre el Deportivo Cali y el técnico colombiano. Y lógicamente vamos a hablar del Grupo B, de los partidos de hoy que pueden llegar a definir el otro finalista de la liga.
En la polla le quiero comunicar que usted acertó con un poco de chiripa el resultado de Medellín. ¿Y por qué con chiripa? Pues porque el partido 93 minutos, yo tenía el puntico en el bolsillo. ¿Usted sabe cuántos puntos me ganó a mí usted en el último minuto o cuántos títulos se han ganado en el último segundo? Pero porque yo le ponía, gana el Medellín y usted lo ponía a empatar y ganaba. ¿No se acuerda? No, pero ¿No se acuerda que usted los pero, puntos que perdió los perdió con el Medellín? Pero no solo porque con no el acertaba, Medellín. no daba pie con bola. No, pero no solo con el Medellín. No solo con el Medellín, pero ¿cuántos títulos se han ganado en el último segundo? Igual vale, en ese punto es mío. Nada, a llorar a la llorería. No, pero yo no estoy llorando. Sí, usted está llorando. No, ¿Qué con chiripa? Que uno le llevo llorar 6. a la llorería. Ahí vamos, le doy gabela. ¿Ya hicimos los de los partidos de hoy? Le doy Ya los hicimos. gabela. Pero si se quiere No, arrepentir usted creía que y empataba poner el Tolima. otros... Usted creía que empataba el Tolima. Ahora, yo lo único que le digo a los hinchas de Millonarios es una cosa. Hoy Millonarios puede asegurar la final. Pero también la puede perder. Ya seguimos.